Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a otro video aquí en Hablando con Dani. Mi nombre es Dani y todos aquellos que me han seguido por estos 9, casi 10 meses en este canal sabrán que además de ser una persona totalmente ciega, tengo otras discapacidades y me gusta hablar sobre ellas, como siempre, para concientizar al resto del mundo que nosotros también tenemos una voz y tenemos que hablar sobre estos temas. Y en este caso vengo a hablarles otra vez sobre la migraña y cómo esta está asociada fuertemente a la depresión. Me encontré un artículo y siempre trato de traerles artículos o cosas que puedan respaldar lo que estoy diciendo, y el artículo se los dejaré ya sea en los comentarios o en alguna parte por acá, seguramente en los comentarios. Déjenme comenzar por esto. Yo no sabía, pero resulta que junio es el mes de donde oficial de las migrañas, es donde se habla sobre las migrañas, la concientización y bueno, cómo prevenirlas y todo esto. Bueno, entonces comencemos con el artículo, y como siempre cuando leo esta clase de artículos sobre cualquier tema voy a estar dando mi opinión, y, y sí, yo creo que esto va a ser muy revelador, así que presten mucha atención y espero que esta información nos ayude a cada uno de nosotros. A ver, la migraña es un tipo de cefalea primaria que se asocia a la depresión. Diversas investigaciones epidemiológicas señalan que la prevalencia de esta enfermedad mental es mucho mayor si la persona padece alguna enfermedad que afecta al cerebro. Caso de la migraña. Eh, Muchas veces yo me he sentido eh, con una depresión tremenda, y esto no es que dure unos cuantos días, porque la migraña puede ser crónica. Un dolor crónico es cuando dura más de 15 días. Entonces uno se siente muy mal porque no puede realizar las actividades que uno se ha planeado. Y yo creo que de cierta manera esta enfermedad me ha llevado no solamente a padecer de un tipo de depresión, sino que de una forma a aislarme de los demás. Obviamente que hay otras cosas que me han orillado a aislarme de otras personas, no solamente la migraña, pero sí ha contribuido a que yo haya decidido apartarme de muchas personas. A ver qué más dice este artículo. En este sentido, el estudio Depresión y Neurología, publicado recientemente por la Sociedad Española de Neurología, SEN, revela que hasta un 50% de las personas con migraña pueden desarrollar depresión. Esto es un dato interesante. Según el informe, la prevalencia de depresión de personas con migraña es casi 2 veces más alta que la población general. La migraña multiplica por 5 la probabilidad de sufrir síntomas depresivos. A medida que se incrementa la frecuencia de las crisis de migraña, aumenta la probabilidad de sufrir síntomas de depresión. Con ello es que las personas con migraña crónica tienen el doble de probabilidad
probabilidades de sufrir de depresión que las personas con migraña episódica. Fíjense que todo esto es nuevo para mí porque todos los días yo estoy experimentando cosas nuevas y estoy aprendiendo cosas nuevas. Hacer una pausa aquí para decir que si les ha gustado este video hasta ahora, por favor, suscríbanse. Y si no me pueden ver es porque a veces durante el video yo me muevo. Así que en alguna parte de este video, si no me ven, no se preocupen. Estoy aquí todavía. Bien. A ver qué más dice este artículo. La depresión influye en la evolución de las enfermedades neurológicas y en las respuestas de los pacientes de los tratamientos. En este sentido, la presencia de depresión, sobre todo si va acompañada de ansiedad, empeora la migraña, aumenta la frecuencia y la intensidad de los ataques. Fíjense que es cierto porque uno como que, por ejemplo, cuando viene el calor, especialmente aquí en el desierto, una de las cosas que a mí me provoca esta ansiedad es que espero que con estos 3 meses o 4 meses que se vienen del calor extremo, que no me vaya a dar una migraña, que yo pueda salir, que yo pueda estar rodeado de personas, que no tenga que aislarme. Y entonces entra un pánico y no sé, es totalmente creíble lo que está informando este artículo. Y es interesante también escuchar las historias de otras personas que padecen de migraña, porque muchas veces ni con 1, 2, 3, 4 tratamientos que una persona se haga, esto se llega a... las migrañas no disminuyen. Entonces yo creo que debería de haber un cambio de vida total. Y estas cosas yo las exploro más en la serie de migrañas que he hecho, que les voy a dejar la lista de reproducción para que ustedes sepan qué medidas yo he tomado para prevenir ciertas cosas y a ver qué más dice este artículo. Dicho de otro modo, la depresión es un factor de riesgo de cronificación de la migraña. Pasar de una migraña episódica a una crónica. Cuando hablamos de depresión, sabemos que algunos pacientes tienen, a ver, voy a leer esto otra vez. Cuando hablamos de depresión, sabemos que algunos pacientes tienen ideación o conductas suicidas. La depresión aumenta el riesgo del suicidio hasta 20 veces. Además, un 15% de las personas con depresión se suicidan. En el caso de las personas con migraña, la ideación suicida se relaciona con la frecuencia e intensidad de los ataques. Cuanto más invalidante es la cefalea y más joven es la persona que la sufre, mayor es la probabilidad de tener ideación suicida. En muchos de estos casos, cuando hago este tipo de videos que son tan personales que me llegan, ustedes no saben cómo, es muy
difícil para mí hablar de estos temas, porque como ya les he comentado en otros videos, y si apenas se están uniendo a este tipo de conversación, yo les quiero decir que durante nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, se nos ha inculcado, no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas sin discapacidad, que no se tiene que hablar sobre nuestros problemas, que esto solamente se queda en casa, que a nadie le interesa lo que tú pienses. Y yo creo que este tipo de ideas son las que también influyen en que una persona mantenga todo esto guardado y no se lo comparta a nadie. Y a la larga es la persona quien está pasando por estas cosas, quien tiene que lidiar con todo esto. Y entonces en este caso se vienen cosas como la migraña, que muchas veces puede ser, eh, ¿cómo se llama? Puede ser prevenida, ¿ya? Si esta persona hablara con una persona, con un, no necesariamente profesional, pero sí se puede hacer, profesional de la salud, pero hablar con amigos, con la familia, realmente expresar cómo se está sintiendo, porque la migraña muchas veces puede ser provocada por el exceso de estrés que tiene la persona, estrés acumulado, aquel estrés que, por cierto, otra vez no se puede hablar sobre ello porque de acuerdo a muchas personas a nadie le interesa por lo que la persona está pasando. Y esto puede no solamente desembocar en las migrañas, sino que también en una depresión. Y cuando la depresión va eh, a mano con la migraña, con la ansiedad, todo esto va a hacer que una persona llegue hasta tener pensamientos suicidas. La migraña, para aquellos que no la han experimentado, déjenme decirles que es una de estas cosas que es un dolor intenso. Y de la única manera que yo lo puedo describir y que yo creo que ni por solamente es una descripción, no significa que sea así de exacto. Ya solamente estoy tratando de más o menos darles una imagen de qué es lo que se siente, pero es mucho más que esto. Eh, Hagan de cuenta que han estado tomando 3 copas, ya sea de cerveza, de vino, de lo que sea, y ustedes se empiezan a marear, a ustedes les empieza a dar un dolor de cabeza, eh, y se empiezan a sentir mal, náuseas y esto. Al siguiente día se sienten muy mal, continúan las náuseas, tal vez algunos mareos, el dolor de cabeza definitivamente. Cuando escuchan un ruido, por el menor ruido que sea, ustedes explotan, no quieren ni que se les hable. Esto es por haber tomado el día anterior unas 2 o 3 copas. Ok, ahora imagínense que esto no solamente les dure un día. Imagínense que esto les dure 2 o 3 días seguidos. Y después de esos 3 días, todavía estén un poco atontados. Que haya un tipo de descoordinación en sus movimientos, en la forma de hablar. También haya una confusión. Todo esto es producto de una migraña. Y entonces por eso yo asocio una migraña con el estar embriagado. No es lo mismo
es mucho peor, pero es lo más cercano a lo que yo puedo describirles cómo se siente una migraña. Eh, el suicidio es una de estas cosas que sí, entiendo por qué la gente se pueda sentir de esa manera. Porque uno piensa que no va a encontrar salida a esta enfermedad, que uno no va a encontrar respiro, que uno no va a poder hacer las actividades que hacía antes. Es vivir en una prisión, pero de forma no solamente física, sino que mentalmente se está en una prisión. Y una de las cosas, y no quiero generalizar, estoy hablando personalmente, una de las cosas que a mí no me gusta hacer es molestar a las otras personas. Entonces no solamente se tiene esta cosa que tenemos casi todos, que se nos han dicho que no tenemos que hablar con nadie sobre lo que nos pasa, sino que a pesar que nosotros tal vez ya hemos pasado esa página, que entendemos que las cosas no son así, que tenemos que hablar con una persona porque si no, esto nos va a llegar a enfermar, nos va a llegar a aturdir más. De todas maneras, hay una pequeña inseguridad ahí porque no queremos que la otra persona nos tenga lástima eh, y nos guardamos muchas cosas, a pesar que sabemos que eso está mal. Y entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tener compasión por nosotros mismos, misericordia por nosotros mismos, para que nosotros de esa manera podamos vencer este reto diario que tenemos, el, el no saber si el día de mañana, en 5 minutos o en 15, nos va a dar una migraña. Es necesario que nosotros estemos tranquilos, es necesario que nosotros comamos bien, que estemos en condiciones óptimas y hacer muchas cosas para que esto no se repita. Y es importante que nuestras personas, las que son más allegadas a nosotros, sean hijos, novios, esposos, esposas, no sé, padres, se concienticen en lo que es una migraña, que no digan, es solamente un dolor de cabeza, bájale el volumen a la radio, bájale volumen a la televisión. Es mucho más que eso. Necesitamos estudiar esta clase de enfermedades y dejar de vivir en la ignorancia. Así que el suicidio ocurre cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos desamparados y cuando nos sentimos que la gente nos va a juzgar de mala manera cuando nosotros le digamos lo que tenemos. Entonces hay un estigma con la migraña también, así como hay estigmas sobre otros grupos minoritarios. La depresión puede preceder a la enfermedad neurológica y ser un factor de riesgo. En muchas enfermedades se produce una relación bidireccional. En el caso que nos ocupa, el citado informe de la SED advierte que la depresión también aumenta el riesgo de migraña. Sufrir un trastorno depresivo grave es un factor que puede servir para predecir que el paciente va a experimentar su primer ataque de migraña en los próximos 2 años. Quiero leer esto otra vez porque es muy interesante que lo analicen. La depresión puede preceder a la enfermedad neurológica y ser un factor de riesgo. En muchas enfermedades se produce una relación bidireccional.
En el caso que nos ocupa, el citado informe de la CEN advierte que la depresión también aumenta el riesgo de migraña. Sufrir un trastorno depresivo grave es un factor que puede servir para predecir que el paciente va a experimentar su primer ataque de migraña en los próximos 2 años. Es muy importante que nosotros entendamos la correlación de la depresión y la migraña y cómo el que nosotros estemos bien tiene que importarnos. Nada en este mundo tiene que ser más importante más que nuestra propia salud. Nada. En este caso, yo vivía en Los Ángeles, California, un lugar excelente, por lo menos en los años cuando yo vivía allá, un clima agradable. Había muchas cosas que me beneficiaban, pero la migraña fue cambiando mi perspectiva y yo sabía muy bien que yo no podía estar ahí más porque yo iba de mal en peor. Entonces yo tuve que tomar una decisión de dejar la ciudad e irme a otro lugar. No sabía dónde. Yo solamente quería salir de ahí y empezar algo nuevo. Y gracias que las migrañas se me quitaron por un buen tiempo. Sí las tenía, pero con cada año que pasaba eran menos frecuente. Y entonces el moverme a un lugar que sí pudiera sonar un poquito contradictorio, un lugar caluroso, y el calor puede provocar las migrañas, las puede hacer más fuertes y pueden ocurrir más seguido. Lo cierto es que sí, pero también como yo ya no tenía ese estrés externo de otras personas presionándome, mis estudios y otras cosas que habían pasado, yo estaba muy bien. Entonces, repito lo que digo, el estar bien con uno mismo debe de ser prioridad en nuestra vida. Solamente tenemos una vida para vivir y no tenemos que dejar que ninguna otra persona nos quite ese derecho que tenemos de vivir. No nos pasemos amargando la vida por personas que no valen la pena. Nuestra salud es lo más importante. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. ¿Qué más dice este artículo? Además, existe un tipo de cefalea, la cefalea depresiva, que se produce en el 60% de los pacientes con depresión. Esto yo no lo sabía y sería interesante hablar con personas que tienen solamente depresión sin migraña para ver si ellos han experimentado dolores de cabeza a lo largo de los años que han padecido de depresión. Bueno, a continuar con el artículo. En conclusión, es importante abordar los síntomas depresivos y tratar correctamente la depresión en las personas que sufren migraña o cualquier otra enfermedad neurológica, porque está en juego el pronóstico de su enfermedad y, por supuesto, su calidad de vida.
Y esto es lo más importante. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Calidad o cantidad? De nosotros depende. De nosotros depende si queremos una vida eh, llena de momentos felices, rodeados de personas que nos quieran, o queremos vivir una vida con dolor, literalmente, y también este dolor que nos produce el no estar con las personas con las que queremos estar. El ver cómo, debido a nuestra enfermedad, la gente poco a poco se va yendo de nuestra vida, porque no nos llegan a entender, porque hay mucha mala comunicación, porque la gente le entra por un oído y le sale por el otro, como lo había dicho en los muros que dividen a una sociedad y cómo derrumbarlos. Este es uno de estos muros, hablando sobre la discapacidad, que la migraña puede llegar a ser una discapacidad, y cómo muchas personas se toman esto a la ligera. Nadie que no padezca de una migraña va a poder entender lo que se siente el tener una migraña y de las otras complicaciones que nosotros tenemos al sufrir esta enfermedad. No es nada fácil. Como siempre he dicho, yo quiero concientizar a las personas sobre esta enfermedad y las otras discapacidades que tengo. Y el hecho que yo tenga todas estas cosas no me hace menos que una persona ni superior a otra persona. Me hace una persona, sin quererme dar palmaditas en la espalda, una persona con una resiliencia, y yo creo que todos podemos tener esa resiliencia, que cada uno de nosotros puede aprender de los demás a sobrellevar una vida de sufrimiento, de dolor, de angustia, pero no quedarnos ahí, sino que saber vencer estos obstáculos y darle la cara a la vida, decir aquí estoy, me voy a levantar una vez más. En el video de qué es lo que podemos aprender de Shrek, hablé sobre los fracasos, hablé sobre cómo muchas veces cerramos nuestro corazón a, a las cosas bonitas que tiene la vida, a las personas, y nos perdemos de mucho, y cómo nos cuesta abrir nuestro corazón, ya que por mucho tiempo se nos maltrata, se nos rechaza, se nos hace burla, y poco a poco encontramos a personas que nos van guiando, que nos quieren por como somos, tal vez no de forma física, pero sino por dentro. Y cómo nos cuesta mucho aceptar a esas personas. Y con esto de la migraña, es muy difícil que una persona nos entienda y que nos acepte tal y como somos. Es muy difícil entender que nosotros vamos a tener periodos durante los años que vivamos con estas migrañas que no nos vamos a sentir muy bien. Nuestras emociones van a cambiar, van a variar día con día, tal vez de una hora a otra. Hay cambios emocionales, hay cambios de humor muy repentinos, muy drásticos. Y así es el cerebro. Así es
nuestra vida. Y además, imagínense, estamos empastillados. Yo ya pasé por esa etapa y se siente feo el dormir, el despertarse solamente para comer y solamente para saber que ya se hizo de noche, tener que tomar otra pastilla, a dormir otra vez se ha dicho. Y esto se vuelve un ciclo vicioso. Esto se vuelve algo que, como les dije anteriormente, es una prisión. Y también les he dicho que no necesariamente se necesita de estar en una prisión de 4 paredes para experimentar lo que se siente estar encarcelados. Gracias por haberme acompañado en este video. Les voy a dejar el enlace a este artículo para que lo puedan leer por ustedes mismos. Otra vez, junio es el mes de la concientización de las personas con migraña. Hay muchas personas que se han suicidado por tener migraña, tal vez por otras cosas asociadas también con esta enfermedad. Es tiempo que tomemos conciencia. Es tiempo que nosotros alcemos la voz y digamos basta a todo esto. Estamos dejando ir los mejores años de nuestra vida en burlarnos de las personas. ¿Y todo para qué? Todo para reírnos unos 2, 3 minutos. Bueno, me estoy entrando en otro tema, pero sí es importante que nosotros entendamos esto, porque especialmente aquí en Estados Unidos se está poniendo mucho énfasis en burlarse de las personas con enfermedades o trastornos neurológicos y hemos caído muy bajo como una sociedad cuando hacemos este tipo de cosas. Espero que hayan disfrutado el video, como ya les he dicho. Si les ha gustado, suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan y no se les olvide de pasar la voz, por favor. Y acuérdense que yo seguiré haciendo esta clase de videos con migraña y sin migraña. Y espero que este sea un comienzo para que ustedes exploren más sobre esta enfermedad. Vayan y vean los otros videos que he hecho sobre la migraña, donde yo hablo abiertamente sobre el proceso que he tenido que pasar, sobre las frustraciones que he tenido que pasar, para que de esta manera ustedes se concienticen también y concienticen a los demás. Muchísimas gracias. Hasta luego.